¿Qué tal? Mi nombre es José de Jesús Plata Flores, estudiante de la materia de ética, y voy a hablar del libro de Ética para Amador para hacer un análisis sobre lo que trata el libro y dar mi punto de vista al final de cómo creo que es la ética en la actualidad. Este libro lo escribió Fernando Savater y para comenzar, él nos explica de qué sirve la ética. Y pues la ética no tiene como finalidad o como objetivo crear ciudadanos bien pensantes y mucho menos ciudadanos malpensantes, sino busca estimular el desarrollo de librepensadores, de personas capaces de decir que sí y personas capaces de decir que no. Entonces, para comprender más la ética, debemos de entender que no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino somos libres de elegir qué hacer con lo que nos pasa, qué reacción tener, si nos comportamos de manera positiva o de manera negativa, porque tenemos que entender que existen otras voluntades que son superiores a las nuestras. Está nuestra voluntad interna, que es la que controlamos, y la voluntad externa, que esa no tenemos ningún control sobre ella. Entonces, para ejemplificar mejor esto, tenemos una historia del barco, de aquel comerciante que tenía que llevarle mercancía a un emperador, pero en el trayecto, durante su viaje, se encontró con una tormenta. Entonces él tuvo que elegir si perecer en la tormenta o eliminarse del peso que lo hacía detenerse, y ese peso era la mercancía. Y esta historia es buenísima para ejemplificar este punto, porque él al final decide tirar la mercancía para salvar su vida. O sea, él elige lo que más le conviene, porque en caso contrario hubiera muerto, obviamente. Pero él hizo algo que quería, pero que a la vez no quería. O sea, él en ningún momento quería librarse de su mercancía. Si por él fuera, no se hubiera librado, pero lo tuvo que hacer para poder salvar su vida. Entonces es por eso que hizo lo que quería, porque quería salvar su vida, pero no lo quería, porque no quería dejar su mercancía. Pero fue una voluntad externa la que lo orilló a eso. Y debemos de ser conscientes y de darle a cada motivo su propio peso y no elegir por hábito o por moda en situaciones extremas, porque si el capitán del barco hubiera elegido por hábito, él no hubiera tirado su mercancía porque su hábito es llevarla, entregarla, pero no debe de elegir eso porque es una situación extrema, tiene que ver por su vida, y afortunadamente vivió. Más adelante tenemos que nuestras virtudes y nuestros vicios están bajo nuestro poder. Nosotros los controlamos, debemos de controlarlos, y también a los caprichos y a los hábitos, porque nosotros somos libres de elegir qué hacer. No porque alguien más nos lo ordene, tenemos que cumplirlo, tenemos que detenernos a pensar si es algo que queremos hacer o no queremos hacer, y si bajo nuestra moral es bueno o es malo, para así mantenernos libres en lo que queremos y firmes. También habla sobre los placeres y de cómo en el placer debemos de delimitar una línea muy extrema de lo que es el uso y el abuso, porque debemos de usar los placeres sin abusar de ellos. En el momento que un placer opaca a todos los demás, se convierte en un vicio, y debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros disfrutamos mucho de, por ejemplo, el alcohol, y nos impide disfrutar otras cosas, de siempre estar alcoholizados, pues se vuelve un vicio y tenemos que tener cuidado con ello. Siguiendo con la lectura, nos habla del concepto de moral y cómo va muy de la mano con la ética, porque si bien la moral tiene que ver con costumbres, y viene de la palabra mores, que es este conjunto de costumbres por un colectivo o por una cantidad de personas mayor a otras, porque al fin de cuentas la moral es eso, lo que está bien por la comunidad y por un colectivo, o lo que son aceptadas más bien. Pues la ética es la que se encarga de invitarnos a reflexionar, de regañarnos, de decirnos, no sigas solamente esa moral porque la siguen los demás. Detente a pensar si la quieres seguir, si te beneficia o qué pasa. Porque la ética nos invita a compararlas.
O sea, comparar mi moral con la de alguien más. Si yo tengo diferencias con alguien, podemos llegar a un diálogo. No tenemos que simplemente decir que mi moral es mejor o la de la otra persona sentirse que su moral es mejor. Porque no es así. Las cosas no funcionan así. Y nuestra moral puede cambiar. Sí puede cambiar, pero tiene que cambiar porque queremos, no porque alguien más nos lo imponga. Los pensamientos impuestos son lo peor. Es decir, llegando a un diálogo y comparando las morales, que es lo que nos invita a hacer la ética, podemos decir, ok, ahora estoy más de acuerdo con ello, prefiero seguir esos principios, me gusta más pensar así, entonces mi moral es distinta y ahora tengo un distinto concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Pero debe ser porque de verdad queramos, no solamente por algún miedo a rechazo o algún castigo o que nos tachen de tal cosa, solamente porque nosotros queremos. También tenemos que entender que los humanos lo que queremos es ser humanos y obviamente ser tratados como tales. No que nos traten como algo sin valor, como una cosa. Y para ejemplificar esto, tenemos el ejemplo de la historia del ciudadano Kane, que él buscaba darse una buena vida, pero en su búsqueda de darse una buena vida, tuvo un mal concepto de lo que era darse la buena vida. Él creía que hacerlo era llenarse de riquezas y de lujos, de posesiones, hasta que sus posesiones y riquezas lo consumieron, y solamente se enfocó en ello. Y no fue hasta su lecho de muerte cuando se dio cuenta de lo mal que estuvo, porque él para conseguir esas riquezas comercializaba, pero también comercializaba personas. Entonces imagínense, trataba a las personas como viles cosas, como cualquier otra cosa de la que comercializaba. Ese era su rango, las personas estaban aquí y las otras cosas que comercializaba también estaban a la misma altura. Y para él lo único que importaba eran sus riquezas, sus posesiones. Entonces las demás personas lo veían de la misma manera, solamente le importaban las posiciones de Kane. Kane no tenía afecto por parte de nadie, porque él no le daba afecto a nadie. Y eso se dio cuenta hasta el final. Y lo que tenemos que entender es que lo que poseemos nos posee. Fue lo que le pasó a Kane. De tantas riquezas que tuvo en una mano y en otra, cuando le dio comezón en el alma no se pudo rascar. Y aunque suene chistoso, esta analogía viene en el libro y pues tiene mucha razón, porque al final de cuentas se despreocupó por todo lo demás y se llenó de tantas cosas vacías que él se quedó vacío y se quedó sin nada. Entonces, es por eso que debemos de nosotros tratar como humanos a las personas. No debemos de tratarlo como algo más. Y a pesar de que se equivoquen, a pesar de que caigan bajo, debemos de seguirlos tratando como humanos, porque si a lo mejor se equivocan, nosotros con nuestro constante señalamiento y recordarles lo que hicieron, lo único que estamos haciendo es evitar su reivindicación. Los estamos frenando, no los dejamos avanzar, no los dejamos mejorar. Es por eso que debemos de tratarlos como humanos. Y a un ladrón no se le debe tratar como un ladrón, sino como un humano, para que recapacite. A lo mejor es un poco difícil según nuestra moral o nuestros pensamientos, pero en teoría así es como funcionan las cosas, o así es como deberían de funcionar. Porque todo lo que nos pasa a los humanos no nos debería de hacer ajenos. ¿Siempre se te pasan de cocidos? Yo soy Gabriela A Marketing ver, y tampoco soy una perdón, experta en perdón, perdón, camarones, perdón. pero Los anuncios. Jóvenes, amigos, compañeros, colegas, maestros, no usen música si no tienen premios mejor. Bueno, retomando, vuelvo a que... ¿En qué me quedé? En que tratar como humanos, ¿verdad? Pues sí, o sea, debemos de tratarnos como humanos para... Debemos de tratar como humanos para que nos traten como humanos. Entonces, Sabater en esta parte del libro nos hace o nos da un consejo de que relativicemos nuestros intereses. Es decir, que, por ejemplo, no le demos a alguien algo solamente porque es lo que nos gustaría que nos diera. O sea, no entreguemos algo que queremos recibir nosotros porque es algo muy bajo, muy sucio, muy cochino, porque solamente lo estamos haciendo por una motivación personal nuestra. O sea, no queremos ayudarle a la otra persona, no nos interesa en lo más mínimo, simplemente queremos que nos traten igual. Y eso hace que, como no todas las personas piensan como nosotros, puede que no nos regresen lo mismo, no nos paguen con la misma moneda. Entonces podemos decepcionarnos.
también nos da otro consejo y creo que es de los más importantes porque nos invita a ponernos en el lugar de los otros, pero sin ocupar su lugar. Es decir, yo no tengo que ser un ladrón para ponerme en el lugar de un ladrón. Solamente tengo que esforzarme por entender por qué hace las cosas. Por qué, o qué es lo que llevó a su moral decirle que hacer eso estaba bien. Debemos de pararnos a intentar comprenderlos, no solamente decirles que está mal. Y pues en sí ponernos en el lugar de ellos no significa que, o de quien sea, o sea, no necesariamente personas que hacen cosas malas, de quien sea. Debemos de ponernos en su lugar sin ocuparlo. Y pues debemos de saber también que el mal siempre está hecho por personas que buscan el mal y el bien está hecho por personas que buscan el bien. Entonces, siempre nosotros vamos a poder elegir entre qué hacer y qué no. Y es tan fácil como simplemente detenernos a pensar qué es lo que nos motiva, qué es lo que queremos hacer y por qué lo hacemos. ¿Nos beneficia o nos trae males? También debemos de saber que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, la ética siento que se confunde un poco con la moral. O las morales se están imponiendo, o como que hay unas cosas que a lo mejor a mí no me gustan. Y se basa en lo que es el pensamiento de que el individuo no es nada y el pensamiento colectivo lo es todo. Porque actualmente hemos vivido bastantes cambios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ver las cosas. Y muchos de esos pensamientos o esos cambios que hemos visto en mayoría han sido impuestos solamente porque vemos que ciertos grupos de personas los propagan y si no los hacemos recibimos como un castigo, pues entonces los hacemos por el simple miedo a no querer recibirlo o a ser rechazados o a ser tachados. Y es ahí donde yo creo que está mal, pero la ética nos invita a reflexionar sobre ello y a decir y decidir si aquel pensamiento lo ponemos en una balanza con el que tenemos nosotros y es mejor y lo queremos hacer, pues lo elijamos hacer, pero no solamente por el simple miedo, aun cuando creemos que nuestro pensamiento es mejor. Y para finalizar, Sabater le da tres consejos a su hijo que nos sirven a todos. Y el primero de ellos es fijarse en lo que se quiere hacer y lo que se hace. Porque muchas veces distamos demasiado de lo que queremos conseguir y hacemos cosas que no nos llevan ni cerca para lo que queremos conseguir, nos lleva para otros lugares y nos aleja cada vez más y más. Y debemos tener cuidado con ello. También le dice y nos dice que hay un sentido de la vida y que no debemos de tener miedo a fallar. Él lo dice como intenta no fallar, pero si fallas no desfallezcas. Es como, pues tal cual, o sea, no debemos debemos procurar no equivocarnos, pero si nos equivocamos, no sentir que lo perdemos todo. O sea, siempre va a haber momento para reivindicarnos y lo vamos a conseguir, siempre y cuando hagamos las cosas para pues como mejor nos convenga. Y el último consejo es elegir lo que nos abra y desechar lo que nos cierre. Y es tan fácil como eso. Darlo, tomar las cosas que más nos convengan y lo que nos esclavice o lo que nos lleve por mal camino, pues desecharlo. Porque muchas veces hacemos cosas que no nos dejan nada bueno. Y pues eso fue todo. Gracias. Y una disculpa por la interrupción. Espero les haya gustado.